Bienvenidos a una edición más del Inversor Tech. Hoy día vamos a hablar de Ferreycorp. Seguro muchos la conocemos, es una importante empresa, un grupo empresarial peruano, ya con cerca de más de 100 años de existencia, y dedicado básicamente a la venta y alquiler de maquinaria pesada. Camiones, tractores, máquinas, herramientas de diversos tipos. Todas estas aplanadoras, tuneladoras, etcétera. Ese tipo de maquinaria es la que ofrece Ferreycorp en el mercado peruano. Ellos tienen un antiguo contrato con Caterpillar, empresa americana de maquinaria pesada, para traer maquinaria al Perú. Tienen la exclusiva en Perú y luego de obtener esa exclusiva compraron concesionarios de Caterpillar en América Central. Pero su principal negocio sigue siendo el Perú y especialmente la minería. Como pueden ver, se dedican a la representación de varias empresas. Es básicamente Caterpillar, pero también otras más muy conocidas. 3M, Goodyear, Ferguson, etc. Tienen una serie de representaciones que venden y alquilan en el mercado peruano y además sobre las cuales dan servicios de reparación y mantenimiento, que cada vez se ha ido volviendo una parte más importante de sus ingresos. Como podemos ver acá, la empresa se compone, el grupo empresarial se compone de una serie de empresas. En Perú, bueno, tenemos a Ferreiros, que se dedica justamente a la venta y alquiler de maquinaria pesada. Tenemos Unimac, que es maquinaria ligera, venta y alquiler de maquinaria ligera. Tenemos Ferrenergy, que es una empresa que se dedica a la instalación y mantenimiento de plantas de energía solar, por ejemplo. Tenemos Orbisa, que es Ferreiros, pero en la selva, para aprovechar las ventajas tributarias que da poner una empresa en la selva. De ahí tenemos, bueno, en Centroamérica, ¿no? Tenemos en Guatemala, en Belice, en El Salvador y en Honduras. También lo que es la venta y alquiler de maquinaria. Y tenemos negocios complementarios, sobre todo en el Perú, pero también algunos funcionan en otros países. Por ejemplo, tenemos Trex, que son grúas, que funcionan en Ecuador, en Colombia, en Chile. Tenemos Soltrack, que son la venta de insumos varios, tanto para construcción y para industria. Fargo y Forbis, que son logística dentro del Perú y el extranjero. Y tenemos Vixora, una empresa nueva, relativamente nueva, que antes se llamaba Citec, ahora se llama Vixora, dentro del grupo, que se dedica a la innovación en temas digitales, ¿no? Sistemas de información, analítica de datos. Bueno, a nivel nacional, Ferreiros está ubicado en la mayor parte del país, todos los lugares donde donde hay minas, básicamente, está ubicado dentro del Perú. E incluso, bueno, como dijimos en Iquitos, ¿no? El tema de Orbisa, está ubicado, bueno, de Piura, Lima, Huancayo, etc. Dependiendo de qué tipo de empresa, puede ser la maquinaria ligera, puede ser maquinaria pesada, está Ferreiros, todo lo que es logística, tanto terrestre como marítima, energía, etc. La empresa está ubicada a nivel nacional. Y sus principales clientes son, bueno, una lista de las mineras peruanas, ¿no? Tanto de Tajo Abierto, Guantamina, Cerro Verde, Quellaveco, Cuajón, etc. Como minería subterránea, Cerro Lindo, Brocalis, Caicruz, Atacocha, Raura, en fin, la lista de clientes de Ferreycorp es la lista de mineras peruanas en la práctica. No hay que yo sepa minera peruana que no tenga algún trato con Ferreycorp, ya sea por alquiler o por compra de maquinaria. La participación de mercado de Caterpillar en el Perú es muy grande, ¿no? Minería Tajo Abierto a la mitad, la mayor parte, 85% de la minería subterránea utiliza Caterpillar, incluso en construcción, tanto pesada como ligera. Entonces, es una marca y una empresa sumamente posicionada en el país. Y recordemos, no solamente es venta, sino también mantenimiento. Cada camión, cada pala mecánica, cada tuneladora, etcétera, que sale de Caterpillar no solamente es vendida o alquilada, sino también requiere repuestos, requiere mantenimiento, requiere servicios. Entonces, cada máquina que se vende o que se coloca es una fuente de ingresos permanente para la empresa.
Algo poco común de Ferricorp en el mercado peruano, y en general en América Latina, es que es una corporación que es muy corporación, en el sentido de que no está controlado por una familia. Usualmente dentro del Perú y en América Latina, las grandes empresas son controladas por grupos familiares, ¿no? En el Perú tenemos pues, el Grupo Brescia, el Grupo Romero, los Rodríguez Pastor, Benavides, en fin, podemos citar más familias que tienen la mayor parte de empresas grandes del país. Ferricorp no. Como pueden ver acá en su lista de accionistas, tenemos básicamente AFPs. Es una empresa que es básicamente manejado, o sus dueños son AFPs, fondos de AFPs. Tenemos acá, pues, Profuturo, tenemos Integra, tenemos Prima, tenemos acá un fondo extranjero de Canadá, tenemos Profuturo, Integra de nuevo, otro fondo, tenemos a Corporación Cervesur, es un holding empresarial arequipeño. Tenemos a Interseguro, ¿no? Que es la compañía de seguros de Intercorp. Tenemos a AFP Habitat. Entonces, la mayor parte de acciones de la empresa, los paquetes accionarios de la empresa, están manejados por una serie de empresas adicionales, ¿no? Entonces, es una empresa que se maneja de forma muy corporativa. Tiene un directorio donde se reúnen y, bueno, deciden a quién elegir. Tiene esa curiosa diferencia con bueno, básicamente todas las demás grandes corporaciones peruanas, grandes grupos empresariales, que no es un grupo empresarial familiar, propiamente dicho. Ahora, sobre la composición de las ventas por el grupo de empresas, tenemos que Ferreira, disculpen, de lejos tiene la mayor cantidad de ventas, ellos venden en Perú, Unimac y Orbisa. Entonces, todas las distribuidoras CAT en el Perú tienen como entre 80 y 82% de las ventas totales del grupo. El Perú de lejos es su principal fuente de ingresos. Ahí tenemos, bueno, las distribuidoras CAT en Centroamérica, que son un 8, 9%, hasta 10% han llegado a veces, pero está por ahí. Y tenemos todos los otros negocios, ¿no? Logística, las grúas, los consumibles, que forman un 9% adicional. Entonces, podemos decir que estamos hablando de una empresa que tiene un 82% es venta alquiler de CAT en Perú y los servicios relacionados. Un 9% es CAT en el extranjero, venta y alquiler. Y otro 9% son negocios varios, tanto en el Perú como en el extranjero. Entonces, esa es la distribución de Ferricorp. Como, bueno, podemos ver, han ido creciendo, o sea, ha pasado de 8, 8.2, 8.9, 9.3, entonces lentamente ha estado creciendo la participación, las ventas totales, 145, 153, 171, las ventas totales de los otros negocios Ferricorp, pero siguen siendo bastante pequeños. Ahora, en el tiempo probablemente empiezan a ser, pasen del 10 al 12 al 15%, entonces ya se vuelven significativos. No son despreciables estos pequeños negocios, o aún pequeños negocios. Lo que es Centroamérica sí es todo más variado. Centroamérica no es una zona muy próspera del mundo, ni tampoco crezca mucho, ¿no? 173, 152, 197, 165, bueno, ahí está, o sea, contribuye. Y lo más importante es Perú, aunque ha estado un poco parado los últimos trimestres, pero en el tiempo ha mostrado la tendencia a crecer. Pero tal cual, el principal negocio de Ferreiros sigue siendo Caterpillar en Perú. Por sector económico, minería sigue siendo de lejos lo principal. Tenemos, bueno, 46%, construcción un 25%, y tenemos una serie de líneas menores de negocio, ¿no? Industria, comercio y servicios, agricultura, están por ahí, transporte, pesca, gobierno, etcétera, hidrocarburos, pero sigue siendo el grueso del negocio, sigue siendo minería. Si bien han ido logrando, bueno, no logrando no es la palabra, pero ha ido disminuyendo de importancia, aunque otros han crecido en importancia, construcción, por ejemplo, que es la segunda fuente de ingresos.
Pero minería, en parte también porque los últimos años ha bajado la inversión minera en el Perú, pero aún así sigue siendo el rubro más importante de la empresa. Y en cuanto a línea de negocio, ¿no? Bueno, tenemos que repuestos y servicios son ya casi un 56%. La mayor parte de los ingresos de Ferricorp vienen de repuestos y servicios. No en vano invierten en enormes centros de reparaciones, por ejemplo el de La Joya en Arequipa, para servir a Cerro Verde y otras minas del sur. Mientras que en maquinaria y equipos 30%, alquileres 7% y otras líneas 7%. Entonces, poco a poco, el repuestos y servicios se ha vuelto el rubro más importante de lejos de la empresa. Porque tiene una gran ventaja. La venta de una maquinaria es algo que pasa una vez. Vendes una máquina y ya está, se acabó. Pero de ahí lo amarras con un contrato de servicio, un contrato de mantenimiento, y además si la máquina tiene un accidente, tiene un problema, tiene que recurrir a ti para que le des servicio a esa máquina. Entonces, pasa de ser un ingreso único a ser un ingreso constante, que de forma anual ingresa constantemente, y a más máquinas venden, más ingresos constantes periódicos tiene. Y la fuerza de trabajo también está sobre todo ubicada en Perú, que es donde se obtienen el gran grueso de los ingresos. Está básicamente en Perú, estos son datos a fines del año pasado. El grueso de los trabajadores están en Perú, el grueso de los trabajadores son hombres, y se dividen entre técnicos, empleados, funcionarios de alto rango de la empresa. Algo importante por señalar es que en el caso de Ferreiros, de Ferricorp, debido a que ellos, por un lado, compran en dólares, o contratan en dólares y pagan en dólares a los proveedores extranjeros, Ferreiros y algunos otros, pero dentro del Perú la contabilidad es en soles, porque dentro del Perú también venden en dólares, pero la contabilidad es en soles, entonces se producen a veces temas contables, ingresos o gastos contables por diferentes tipos de cambio que a fin de cuentas no son importantes, ya que si pagan en dólares y reciben en dólares, entonces el problema es la conversión, cuando hacen la conversión a soles para la contabilidad. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante para la evaluación, pero es importante señalar de que la utilidad neta de un trimestre contablemente puede ser una cantidad y ajustada, descontando el tipo de cambio, puede ser otra. Por ejemplo, el 2025, el primer trimestre fueron 143 millones de dólares de utilidad y en verdad fueron 132. Y el año pasado fueron 115, pero en verdad fueron 125, ¿no? El primer trimestre. Y lo mismo en el segundo, ¿no? Este año fueron contablemente 122 para el segundo trimestre, pero en verdad fueron 98. Y en el primer trimestre del año pasado, el segundo trimestre, fue 110 contablemente, pero en verdad fue 113, 133. Entonces, tened cuidado al momento de evaluar, y esto lo he tomado en cuenta en la evaluación, tener en cuenta el ajuste contable del tipo de cambio, que realmente no influye en las utilidades de la empresa, solamente debido a la conversión de dólares a soles en los estados financieros es que tiene relevancia. Ahora, hablando de Ferricorp, algo muy importante a señalar es que siempre, hace años, se caracteriza por una empresa que paga muy buenos dividendos. Una empresa que gran parte de sus ingresos de sus utilidades lo destina a dividendos. Como podemos ver acá, actualmente el yield es de 9.22. El yield es el resultado de dividir el dividendo entre el precio de la acción. Entonces, si tú, digamos, gastas 100 soles en acciones de Ferricorp, estás recibiendo 9.22 soles de dividendos. Es una magnífica fuente de flujo de caja. Y por supuesto, cada quien ve lo que hace, pero si alguien a mí me pregunta, yo digo Ferricorp como una forma de obtener una renta permanente en el tiempo, ya que usualmente, y ahora vamos a verlo, ha pagado
muy buenos dividendos, ¿no? Por ejemplo, pueden ver acá, disculpen, acá no es. Acá puede ver los dividendos, ¿no? Ahora está en YEL 9.22, 11.7, 13.6, 16. Acá, bueno, no tienen data, pero ha sido muy bueno el yield. Y acá tienen el payout ratio, que es el ratio entre lo que paga de dividendos y las utilidades de la empresa. Y ven, se pagan dividendos 55%, se pagan dividendos 53%, 53, 58, 49. Acá, bueno, bueno, claro, este fue el 2020, ¿no? Es un año raro, se pagó más del 100%, 49, 58 y así. Entonces, una empresa que tiene utilidades y la mitad o más de esas utilidades las utiliza en pagar dividendos a los accionistas, le devuelve su dinero a los accionistas. Muy buena empresa como fuente de dividendos. Bueno, acá podemos ver sus ingresos, en el tiempo han ido creciendo, a veces han estado más planos, otras veces han crecido más rápido, pero es una empresa que ha tendido a crecer. Lo mismo podemos decir, bueno, la utilidad bruta, aquí tenemos la utilidad operativa, también ha ido creciendo. Y aquí, bueno, aquí tenemos la utilidad propiamente dicha. Y acá tenemos, bueno, las utilidades por acción, que han crecido al igual que todos los ingresos de la empresa. Por supuesto, aquí están los dividendos, que han sido otros años han sido más altos. Dicho paso, acá falta agregar el dividendo que entregan mañana, con lo cual es similar al dividendo del 2024, bastante parecido. Esta, por supuesto, es una empresa que gasta mucho en capital, hace un gran gasto en CAPEX, y por eso vemos, bueno, el flujo de caja libre por acción es menor que las utilidades por acción, debido a que el CAPEX es incluso mayor al gasto de depreciación. Acá podemos ver la deuda, bueno, tiene una cantidad de caja, 176 millones en caja. Bueno, tiene inventario, que es una gran parte de su capital, es el inventario, maquinaria. Y bueno, tenemos por supuesto planta y equipo, y las instalaciones, los centros de reparación, la maquinaria propia de la empresa, no solamente la maquinaria que alquile y vende, que es el inventario. Y tenemos acá, bueno, acá podemos ver las cuentas por cobrar, que son una parte importante del activo corriente. Y acá tenemos, bueno, las cuentas por pagar, que están tan calzadas con las cuentas por cobrar. Y tenemos, bueno, las cuentas a largo plazo por las cuales se paga un cierto interés. Dicho sea de paso, la empresa tiene un servicio bajo de deuda, ¿no? Está por los 5.5% de interés al año, lo cual es bajo. Esto podemos verlo acá. Aquí está. Aquí está, gasto en intereses. En los últimos 12 meses ha sido de 122 millones para una empresa que tiene utilidad operativa 768 en los últimos 12 meses. Es bastante poco, no es algo muy relevante. 122 millones, o sea, no es irrelevante, o sea, no es que no exista, pero es completamente soportable esta carga de deuda para la empresa. Una empresa muy sólida. Hasta acá lo que podemos ver es una empresa sólida, que tiene una deuda soportable, que tiene ingresos y egresos calzados, que tiene un mercado, no digamos cautivo, pero muy ligado a la empresa, todo el mercado de minería, construcción, los principales mercados están muy ligados a la empresa, que además tiene algunas fuentes de negocios adicionales que lentamente pero van creciendo y probablemente van a ser cada vez más importantes año con año. Una empresa que, si bien no, sigue siendo dependiente más de un 80% de su principal negocio
que es Ferrecorp, Unimac y la venta de alquiler de maquinaria, también ha conseguido ampliarse a otros rubros fuera de la minería y la construcción, ampliarse a otros rubros fuera de Caterpillar, que además ha conseguido, y esto es muy importante, hacer estables sus ingresos, cada vez más estables. Ya en este momento, cerca del 56% de sus ingresos son recurrentes, productos de servicios y reparaciones, mantenimientos, que son contratos recurrentes, fuentes recurrentes de ingresos, ya que la venta de maquinaria fluctúa. Depende del ciclo económico, depende de si abren nuevas minas, depende si hacen nuevas grandes construcciones, depende si el Estado necesita maquinaria para enfrentar un fenómeno del Niño, por ejemplo. Pero son cosas puntuales. Es algo que fluctúa. En cambio, el mantenimiento, la maquinaria se tiene que mantener todos los años. Las máquinas, por supuesto, por su uso, su naturaleza, requieren repuestos. No falta nunca que las máquinas tengan un accidente. Entonces, todo eso, Ferrecorp lo convierte en un ingreso constante. Y cada vez es una parte mayor de sus ingresos. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de la empresa? Siempre es difícil decirlo, depende básicamente del crecimiento de los negocios de minería y construcción. Básicamente depende de eso, en el Perú sobre todo. Los últimos años, si bien la inversión minera se ha recuperado este año, el año pasado bajó. Y si uno ve las cifras de este año, realmente no son tan mejores que las del año pasado. No son particularmente mejores. Hay una mejora en dólares, pero eso también se debe al tipo de cambio. El tipo de cambio ha bajado y por lo tanto se compran más dólares con la misma cantidad de soles. Así que en cierta medida esta subida de acá es un espejismo en cierta medida, ya que realmente en soles se ha mantenido casi constante, o básicamente constante. Es difícil predecir en este momento el único gran proyecto minero en construcción o que empieza a ser construido, si es que no se detiene, es Tía María. No hay ningún otro gran proyecto minero en construcción. Por supuesto, las minas también requieren renovar maquinaria, las que ya existen, pero el gran crecimiento se da cuando se abren nuevas minas, sobre todo gran minería, y compran una gran cantidad de maquinaria, hacen una gran inversión de CAPEX, para poder empezar a operar, y eso además asegura contratos de mantenimiento y nuevas ventas en el tiempo, tanto de repuestos como de nuevas maquinarias. Eso en este momento no se da, no hay ningún gran proyecto minero nuevo que se esté creando. San Gabriel, que va a empezar a operar a fin de año, pero eso ya está construido, y no es tan grande, tampoco no es tan grande. Lo único realmente grande es Tía María, pero que recién empieza con el movimiento de tierras y, bueno, ojalá que lo dejen operar. Entonces, probablemente el negocio de Ferrecorp se mantenga estable, crecimiento tal vez por el lado de la construcción, de los nuevos negocios, pero es un crecimiento pequeño. No es un crecimiento pues, de un 10% de un año, es 2-3% de un año, tal vez 5% de un año. De ahí no va a pasar, o probablemente de ahí no pase. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese crecimiento más bien módico para nuestra evaluación. Vean ustedes este artículo que se le ha publicado hace unos días en día 1 respecto a Perumin. Y, bueno, por favor vean ustedes por acá. Y podemos ver, claro, que habla de los 1.500 millones de dólares en ventas. En este caso solamente se refiere a Ferrecorp, pero a la empresa en Perú, no todo al grupo. Y acá dice algo muy interesante. Aspiramos a crecer todos los años y acompañar el crecimiento del PBI, duplicándolo incluso. Incluso, no significa que lo vayan a hacer, sino hasta eso quieren llegar. Si la tasa de crecimiento del PBI es de 3%, nosotros deberíamos crecer 6%. Deberíamos, es un deberíamos, podría ser menos. Entonces, es razonable que consideremos una tasa de crecimiento similar a la del PIB peruano. Tal vez un poco más, pero por ahí. Si el Perú este año va a crecer un 3.5%, podríamos considerar un 4% o 4.5%.
Ya 5% sería incluso mucho. Tal vez podríamos considerar un 4 o 4.5% como crecimiento de las ventas del grupo. Considerando además de que una parte, si bien pequeña, pero existe, es una parte que está afuera, que no necesariamente crece tanto como Perú. Perú, a pesar de que su crecimiento no es el mismo de hace 10 años, sigue siendo uno de los que más crece en América Latina. Entonces, esto solamente se refiere a Ferricorp en Perú. Entonces, un 3.5% incluso sería razonable para considerar el crecimiento, como crecimiento. En cuanto al PER, al múltiplo que quisiéramos considerar, podemos ver acá el múltiplo histórico, ¿no? Acá de los amigos de Pi3, y podemos ver, bueno, incluso podemos retroceder en el tiempo, ¿no? Tenemos 6, tenemos incluso 3, 4, 5, 5, 6%, 6 veces, 5, y ahora estamos en 7.6. Es, por supuesto, difícil saber exactamente cuál es el PER, es solamente una suposición. Tengamos en cuenta que estos PER consideran la utilidad no ajustada. O sea, este PER no está ajustando la utilidad. Nosotros vamos a ajustar la utilidad para considerar estas variaciones de tipo de cambio en nuestra evaluación. Entonces podría subir un poco el PER a 8, de repente hasta 9. Tampoco de ahí no pasaría. Ahora, ¿por qué no le doy un PER tan alto a Ferreros? Porque si bien ya tiene un 55 o 56% de sus ingresos, que son constantes, tiene un 45% que no lo son. Ferrecorp está muy ligado al movimiento de la minería, de la construcción. Entonces, esos ingresos son variables y no necesariamente crecen muy rápido, además hasta pueden decrecer. En unos años hasta pueden decrecer. Es por eso que yo preferiría darle un menor PER. Incluso años anteriores, ¿no? Años de auge, podemos ver que el PER de Ferricorp nunca fue tan alto, ¿no? Claro, en algún momento llegó a 8, casi 9, 10, incluso había un gran PER que tuvo Ferricorp, 10, pero generalmente no ha sido tan alto. Entonces, pasar de 9 sería exagerado. Incluso 9 ya sería bastante positivo, ¿no? Considero que 8 sería razonable. Dicho eso, vamos a la evaluación propiamente dicha. Aquí estoy considerando un crecimiento de 3.5%, como dije, puede ser razonable. Podemos jugar después, pero estoy considerando eso. Estoy considerando un costo de ventas y un costo de administración, que es un porcentaje similar al promedio de los porcentajes de los gastos de administración y ventas de los últimos 4 trimestres. Estoy usando ese porcentaje como de los ingresos. De ahí, bueno, ingresos operativos los considero parecido al anterior, también otros gastos operativos, los ingresos financieros, los gastos financieros también similares, no veo un motivo para moverlos. Por supuesto, también considero la diferencia de tipo de cambio. Como realmente no sé si la diferencia de tipo de cambio va a ser positiva o negativa el tercer y cuarto trimestre, simplemente estoy utilizando la que ya existe, que es positiva, para restarla. Y con eso tengo una pérdida neta de 436 y una sin considerar tipo de cambio de 376. Como ya hemos dicho antes, el tipo de cambio solamente es contable, así que vamos a utilizar la que es sin tipo de cambio, esta de acá, para no alterar el precio de la acción. Bueno, un PER 8, lo cual nos da una utilidad por acción de 40 centavos, nos da un precio objetivo de 3.19, considerando solamente la ganancia neta por acción, la utilidad por acción, perdónenme, y eso nos daría que la empresa está también más bien cara, ¿no? Pero no nos olvidemos el elevado dividendo que tiene esta empresa. Entonces tenemos que el upside, bueno, puede estar a menos 5%, pero tenemos un yield, o sea, un ingreso por dividendos de un 9%, un 4% de posible ganancia con esta empresa.
Por supuesto se puede discutir, ¿no? Ya que, claro está, el dividendo está incluido dentro de esta utilidad, así que podríamos decir, ok, no, esto no está bien, podremos sacarlo. Otra forma de decirlo sería, ok, tenemos un crecimiento de 3.5%, tenemos un yield de 9%, lo cual nos da un 12%. Un 12% podríamos considerar tal vez acá un 9 de PER y nos daría un precio actual de 3.58, 3.60. Bueno, son métodos diferentes que en verdad no salen muy diferentes unos con otros, ya que recordemos que el dividendo de esta empresa son como 30 centavos. Entonces, a un posible valor de la acción se le debe aumentar el dividendo, se le puede aumentar el dividendo. O si se considera que el dividendo ya está dentro del valor de la acción, otra forma de verlo, entonces podemos considerar el crecimiento, podemos considerar el yield y tal vez poner un PER un poco más alto. El resultado no varía mucho. Ahora, si nos ponemos optimistas y damos, ok, vamos a hacer 4%, entonces, bueno, y acá le ponemos 8, entonces acá tenemos, no hay mucha diferencia, un precio objetivo de 3.21, tenemos 4.64. Si decimos no, van a ser buenos años, va a haber un buen gobierno, vamos a tener más inversión minera, más construcción, vamos a tener un par 9. Eso ya es positivo, ¿no? Incluso así tenemos una posible ganancia de un 16%, un poco más, un precio objetivo de 3.61. Entonces podemos decir que el precio actual de la acción, que es 3.36, es razonable. Puede ser algo más, puede ser algo menos, ¿no? Puede ser 3.20 o 3.50, pero realmente está bastante en su precio. En mi opinión, la acción está en su precio en este momento. Ferreycorp está en su precio. El yield es bueno, así que si uno tiene esta empresa, bueno, puede tenerla como una fuente de renta, ¿no? Es como tener un bono, como tener un magnífico plazo fijo y simplemente ir cobrando, ¿no? Estamos hablando de un 9% en soles, no está nada mal. Que además con los años, en el tiempo, hay un crecimiento, entonces no es un ingreso constante, sino un ingreso que va aumentando año con año, es un dividendo que aumenta año con año. Este vez fue 31 centavos, el siguiente puede ser 33 centavos, de ahí 35, de repente hay un buen año y pasan a 40 centavos y bueno, va subiendo. Entonces, es una acción dividendera que se le puede recomendar a una persona o se le puede indicar a una persona que le interesan los dividendos y no tener mayor gestión sobre su cartera. Hasta aquí llega nuestro análisis de Ferreycorp. ¿Qué piensan ustedes? ¿Consideran que el crecimiento va a ser más rápido? ¿Va a ser más lento? ¿Consideran que estoy evaluando demasiado pesimista? ¿No les gusta mi método de evaluación? ¿Qué piensan ustedes? Por favor, díganmelo en los comentarios. Muchas gracias y síganos para saber más.